Bien, vamos a continuar entonces con otro aspecto de la interacción entre la fuerza y la materia. Por ejemplo, si tenemos acá una masa m que va con una cierta velocidad, ¿ya? Y le aplicamos una cierta fuerza F durante un cierto tiempo dt, o dt mejor, ¿ya? Para poder hacer esto. Ya, F por dt y entonces vemos que la velocidad sufre un cierto dB. Y lo que se puede observar es que F por dt es igual a m por dB. O sea, una fuerza actuando durante el tiempo de dt a esta masa que llevaba b le produce una cierta cambio de velocidad. Si la masa es constante, cuando eso es bastante, es lo más común, podemos integrar este f por dt y vamos a tener este otro lado la integral de m por dB. Esa es de forma simbólica. Esto que está al lado derecho, como m es constante, es simplemente, digamos, entre 1 y 2, va a ser m b sub 2 menos b sub 1. Y eso es la diferencia de momento, delta P. O sea, P2 menos P1. Entonces, al lado derecho se puede hacer la integral porque sale la masa hacia afuera y queda solamente la diferencial de B. Así que nos queda esto. Al otro lado no se puede hacer lo mismo porque depende de F. Pero esta integral de acá definimos y vector la integral de F por dt. ¿Ah? Ese es el impulso entonces que se le da, impulso, un impulso a la partícula. Al aplicarle un impulso, esta sufre un cambio de momento. Así que la ecuación de impulso es impulso es igual a delta P. Cosa que se puede ver en el laboratorio fácilmente. Así que es otra forma de ver entonces la interacción entre fuerza y masa, no simplemente el F igual a m por A. ¿Ya? Impulso entonces igual al cambio de momento. Y eso sirve en muchas situaciones. En muchas situaciones es mejor verlo así que con el F igual a m por A. Ya, repasemos entonces, F es igual a eso, F igual de t se llama, tenemos que integrarlo. Ahora, si fuera unidimensional, entonces es fácil ver esto. En el caso unidimensional, tenemos, ¿cierto?, que F por dt es igual a delta P. Entonces, si uno hace un gráfico, fíjense acá, entre tiempo y fuerza dependiendo del tiempo, algo así, entonces, supongamos que está entre T1 y T2, entonces, ahí equivocamos entre T1
y T2, entonces el impulso I es igual al área bajo la curva. Es el impulso. Entonces el impulso, cuando f es continua, es una integral. Al lado izquierdo aparece una integral y al otro lado aparece el delta P. Integral y diferencia. Cuidado con eso. Pero eso es muy útil para calcular cosas. Generalmente este f uno lo aproxima a una constante. En ese caso se puede calcular más o menos bien, ¿cierto? Si f es igual a una constante, entonces esa integral que está aquí, la integral de f por dt, es igual a f por delta t. ¿Ya? Si esto es una constante, entonces el área bajo la curva, supongamos que sea esta aquí, ese rectángulo, T1 menos T2 por F. Pongamos, a ver, ahí. Ya son los dos casos. Acá en este curso generalmente esta F siempre es constante, o se aproxima a una constante, a menos que se tenga esta ley. Entonces en general no se conoce. No se conoce. Así que en muchos casos eso es bastante práctico. Veamos un caso que puede ser útil. Bueno, hay un ejemplo ahí en el Serway, pero son todos iguales. Por ejemplo, pelota que rebota en el suelo. Esto es universal, así que supongamos que tenemos acá el pavimento, viene una pelota acá y rebota. Ya, vamos a hacer aquí como un desarrollo de esto. Está aquí y acá ya empieza a tocar el suelo. Aparece aquí una fuerza de reacción, una normal, y esto se empieza a deformar. Después empieza acá y después se va. ¿Se fijan? Hay un n aquí que es variable, dependiendo de la goma, qué sé yo, pero después termina en cero. ¿Se fijan? Aquí hay un n de t. Supongamos que esta velocidad sea v1, que va para allá, y esta es v2, que va para acá. Y las conocemos. Conocemos esta v1, v2. Supongamos que sea 30 metros por segundo, según menos j. Eso es muy importante que vean el vector asociado. A pesar de que sea unidimensional, como vamos a ver, este es según menos j. En cambio, este de acá, supongamos que perdió cierta cantidad de energía, la pelota estaba un poquito desinflado, qué sé yo. Entonces, V2, pongámosle igual a 20. Este 20 metros por segundo según j, que va hacia arriba. Este va de arriba hacia abajo. Y supongamos que eso demoró delta t igual a 2 segundos. En realidad es mucho, 0,5 segundos. 0,5 segundos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fuerza promedio que actuó sobre la pelota para que si venía para acá se devolviera? Porque iba para una dirección y se devolvió. ¿Ya? Es el típico problema que
que se puede resolver. De hecho, los choques de automóviles, ese tipo de cosas, se hacen mediante este recurso. ¿Ya? Vamos acá. ¿Ya? Entonces, pelota que rebota en el suelo, delta t igual a 0,5 segundos, B1 igual a 30 según menos J, B2 igual 20 según J, metros por segundo, metros por segundo. Bien, ahí están todas las cosas. Ya. Sur. Ya, evaluamos entonces esta situación. Veamos el delta P. Delta P va a ser P sub 2 menos P sub 1. P sub 2 acá es 20. La masa nos falta, ¿ya? Masa por acá, M igual a, pongamos 2 kilos. Pero en fin, para que salga fácil. Así que el P2 va a ser 20 por 2 según J menos P1. Menos P1. Pero P1 vale 30 según menos J por 2. 30 dijimos por 2 según menos J. Lo estoy haciendo con bastante parsimonia para que aquí pongamos acá. El P2 dijimos que valía 20 por 2 según menos J. Menos el original que era 30 por 2 según menos J. Pero este es J. Ahí sí. ¿Se fijan? Aquí hay J y este es menos J, pero tenemos un menos acá, así que finalmente se suman. Estos son 20 por esto 400 más 30 por 2 por 20. ¿Por qué 20? Por 2. Ahí está. Más 60. O sea que son 100 kilogramos metros partido por segundo. Revisemos. P2 es este de acá. Tiene 20 metros por segundo por su masa, que son 2, son 40. P1 vale 30 por menos J, o sea, vale menos 30 por 2, sería menos 60 según menos J. Con ese menos nos queda 100. Para no equivocarse en eso. Ese es delta P. Además, ¿no es cierto? El impulso, dijimos que era la integral, pero en este caso vamos a suponer que n de t es constante. Entonces va a ser la normal constante, pongámosla ahí, por delta t. O sea, la constante multiplicado por los 0,5 segundos. Así que tenemos este y este, delta P e I. Así que según nuestra relación, tenemos N por
0,5 es igual a 100. Por lo tanto, la normal vale 200 newtons. Y pongámosle según J. Entonces, la gran facilidad que tiene hacer impulso que no tenemos que resolver el m igual a m por a, porque se trata simplemente de una diferencia. Claro que con la suposición de que el lado izquierdo, esta n no va a tener ese comportamiento, sino que va a ser constante. Al hacerlo así, entonces podemos resolver eso. Ese es típico, también ocurre cuando choca, qué sé yo, un auto en esos ensayos de auto contra las paredes, entonces se ocupa este esquema, más o menos constante. ¿Ya? Delta P con M, espero que. Eso respecto al impulso. Bueno, en la otra clase vamos a insistir más en ejercicio, pero por ahora esa es la parte conceptual. Ya. Volvamos a otro aspecto que tenemos que ver cuando tenemos muchas partículas. Cuando tenemos muchas partículas, ¿cómo se transforman las ecuaciones? Se complican un poco. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un sistema de partículas. Bueno, pongamos acá sistema de partículas. Tenemos un sistema de partículas, cada uno con su M1, M2, MI, en fin. Y cada uno con su cierto radio que la está describiendo. Entonces vamos a asociar un cierto radio a ese sistema de partículas que es como un promedio. ¿Ya? Vamos a definirlo aquí. Definimos el centro de masa del sistema como, ahí ocupemos la misma notación del libro, va a ser 1 partido por la masa, la sumatoria de los MI por los RI. Esa sumatoria es como un promedio, pero ponderado, porque las masas que son más grandes valen más. Y las masas chicas prácticamente no valen. Si tenemos una masa grande con hartas chiquititas por ahí, el centro de masa va a estar centrado, digamos, alrededor de la masa grande, como el caso del Sol, por ejemplo, y los planetas. El centro de masa del sistema solar está muy cerca del Sol, digamos, no sé, tal vez hasta dentro del Sol porque las masas de los planetas son muy pequeñas. El Sol es extremadamente grande. Así que eso es lo que pasa. Si fuera continuo, esto aparece una integral. En el caso de continuo, este R centro de masa dice que es 1 partido por M, integral de R por D. Eso es lo que aparece en el texto guía. En este caso nosotros lo vamos a calcular, en el caso de problemas eso se da. Ya. Entonces,
hay algunas relaciones que aparecen allí que son importantes, que simplifican la vida. Entonces volvemos acá a este sistema de acá. Si uno considera, por ejemplo, una partícula I, entonces la partícula I va a tener fuerzas F sub i j, que son las fuerzas que están entre ellas. Pero además, esta tiene una fuerza, llamémosla F sub i externa, que puede ser por algo que está en las cercanías. Como, digamos, vamos a ver un planeta aquí y aquí hay un montón de asteroides o lo que sea. Entonces todas ellas de todas maneras tienen una fuerza externa. Una fuerza externa. ¿Ya? Aparte de la que tienen entre ellas. Están todas ahí interactuando entre ellas, pero además tienen fuerza externa. Entonces uno puede aplicar la ecuación de dinámica y dice que la masa, partamos con la 1. La masa 1 por la aceleración 1 va a ser la fuerza que se aplica sobre la partícula 1, que va a ser la fuerza 1 externa más la sumatoria de las F1J, que son las que están acá. Todas las que están tirando por todos lados. Entonces lo que hacemos acá es sumar todas estas cosas que están acá, y hasta el lado izquierdo me da acá que queda la sumatoria de los M1, de los MI por A sub I, y acá me quedan sumatorias. Pero fíjense esta de acá. Aquí va a quedar una doble sumatoria. A ver, aquí va a quedar... Bueno, es más fácil verlo acá visualmente que esta cosa, pero para que quede. ¿Eh? Esto va a quedar la sumatoria de las F sub i externa, más aquí va a haber una doble sumatoria de F sub i j, con I distinto de j. I distinto j porque la masa j no se atrae a sí misma. ¿Ya? Pero esta segunda sumatoria es cero porque sabemos que F sub i j es igual a F sub ji, por acción y reacción. Por lo tanto, esta segunda sumatoria es simplemente cero. ¿Ya? Porque ahí están todas las fuerzas. Aparece la F1,2, después aparece la F2,1, la F5,7 y la 7,5. Se van. Así que la ecuación nos queda esta. Sumatoria de MI por A sub I es igual a la sumatoria de F sub I externo. Esta ecuación es importante. ¿Qué tiene que ver esto con el centro de masa? Para allá va. Bueno, son relaciones matemáticas. Al final nos vamos a quedar con el resultado final. Pero para que vean el desarrollo de dónde sale. Como, pongamos aquí, el R centro de masa es igual a 1 por M partido por los MI RI. MI RI. Esa ecuación la podemos derivar. Derivando nos queda de R centro de masa a dt, y eso lo vamos a llamar velocidad del centro de masa. Si el vector centro de masa, que es una cosa que se está escribiendo en el espacio, lo derivamos, nos queda la velocidad del centro de masa. Va a ser 1 partido por m, sumatoria de mi, y estas son, vamos a colocar, saltemos un paso, por v sub i, porque estoy derivando esto. Y si derivamos nuevamente, nos queda
de 2R al centro de masa, a dt, y eso lo voy a llamar aceleración del centro de masa, es igual a 1 partido por m, sumatoria de mi por a sub. ¿Ya? A partir de esto, que es una simple relación, obtenemos esto que está acá. Entonces, fíjense, esta ecuación de acá con esta de acá, voy a colocar aquí m por aceleración del centro de masa es igual a la sumatoria de mi por a sub. Aquí derivamos, ¿no? A partir de nuestra definición de centro de masa, nos quedó la velocidad del centro de masa y la aceleración del centro de masa. Y por acá teníamos esta relación dinámica. Así que si comparamos esta ecuación 1, llamemos, con esta ecuación 2, obtenemos que m por la aceleración del centro de masa es igual a la sumatoria de fuerzas externas. ¿Ya? En la sumatoria de fuerzas externas. Las fuerzas internas no cumplen ningún rol en esta ecuación. ¿Ya? Eso implica entonces, y esta es la relación importante después de toda esta cosa, es que sumatoria de las fuerzas externas, que esto lo vamos a llamar una F grande, digamos, es igual a m por la aceleración del centro de masa. La sumatoria de fuerzas nos queda F. Entonces fíjense que tiene esta ley, tiene la misma estructura que la original para una partícula, pero hay una gran diferencia. Aquí solamente aparece la fuerza externa, y eso es igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. M es la sumatoria de las masas chicas. Así que esa centro de masa, que es una cosa que puede que esté en el cuerpo, puede que esté afuera, no tiene ninguna relación con el cuerpo. Se comporta igual como si fuera una partícula real, de masa m grande y aceleración de centro de masa. Entonces es muy importante eso, porque veamos un ejemplo. Por ejemplo, si la sumatoria de fuerzas externas es 0, significa que la aceleración del centro de masa es 0. ¿Cierto? Si F externo es igual a 0, implica que la aceleración del centro de masa es igual a 0. Y si es 0, entonces significa que la velocidad del centro de masa es igual a una constante. O sea, si tenemos un sistema de asteroides, por ejemplo, que está en el espacio y no hay fuerzas externas, el centro de masa del asteroide se va a mover siempre con velocidad constante, a menos que ya se acerque a un planeta y empiece a cambiar. Pero mientras tanto puede estar un montón de asteroides, digamos, interactuando entre ellos, o fragmentos de qué sé yo, pero su velocidad del centro de masa que está ahí se mueve con velocidad del centro de masa constante. F externo es igual a 0. Ya, eso sirve, hay varios ejemplos que vamos a hacer después con explosiones, qué sé yo, donde es relevante, es muy relevante. Ya, así que no olvidarse de esta relación. En el caso de choques, por ejemplo, que vimos el otro día, para algunos problemas es muy interesante, porque
Si uno tiene, por ejemplo, acá, caso típico, ya, tenemos esto, M1, B1, M2, D2. Entonces, bueno, un poquito para ver la cosa. Esto es antes del choque. Si antes del choque están ahí, etcétera, la fuerza externa es igual a cero. Estamos bien. Fuerza externa igual a cero. El sistema para nosotros se sometió dos. Ya. ¿Qué pasa durante el choque? Voy a colocar aquí un resortito para que... Ya. Acá está... Durante el choque... Resulta que aquí tenemos estas fuerzas que aparecen aquí. F12 y F21. ¿Ya? Estas son fuerzas internas. De la sumatoria esa que hacíamos se iban todas. Porque F12 es igual a menos 1. Así que también la F externa es igual a 0. Y después del choque, también. El choque supongamos que se van para allá. Se van para allá. Estos son los B1'. Estos son los B2'. F externa también es igual a 0. O sea, en los choques, las fuerzas externas son 0. Acá tenemos dos partículas que es un sistema, por lo tanto la velocidad del centro de masa tiene que ser constante. Aquí eso implica que la velocidad del centro de masa es igual a una constante. Por lo tanto, esa es la que tenía antes del choque. O sea, nunca cambió la velocidad del centro de masa. Constante. Nunca cambió. Nunca cambia. Así que a veces hay problemas en que uno necesita... Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. O sea, si uno tiene un sistema de referencia por acá, entonces ese es X1 y este otro de acá, supongamos que sea X2, entonces la velocidad del centro de masa va a ser constante. O sea, a ver, pongamos acá, la velocidad del centro de masa va a ser M1 por B1 más M2 por B2 partido por M1 más M2. ¿Ya? Esta velocidad del centro de masa es constante antes del choque y después del choque. ¿Ya? Esa es la cosa. M1 por B1 más M2 por B2 tiene que ser igual a M1 más M2. ¿De dónde salía eso? Por acá lo borramos. Claro, y la velocidad del centro de masa la teníamos... Bueno, lo tienen ustedes ahí en su cuaderno. ¿Ya? Así que muchas veces uno pregunta por esa velocidad. Caso típico de una explosión, por ejemplo. Con eso... En una explosión, si ustedes lanzan un proyectil, por ejemplo, sabíamos que la velocidad esta era constante. La velocidad de la sombra B es igual a B sub 0 coseno teta, eso lo teníamos aquí. Y si en algún momento, por ejemplo, hay una explosión aquí, acá, una explosión, y un fragmento cae por aquí, y otro fragmento cae por acá, cayó aquí, cayó acá, este centro de masa cae ahí, en ese punto. Nunca cambió el centro de masa. Por lo tanto, por ejemplo, si uno conoce esta distancia A, entonces podemos conocer esa distancia B.
¿ya? Porque el centro de masa de estos nunca, digamos, la velocidad del centro de masa fue constante. Entonces se puede calcular es el típico problema. El fragmento 1 cayó tantos kilómetros para acá, calcule el otro. Entonces el pivote es este que está aquí. Ese es el que tienen que calcular como si nunca hubiera habido una explosión. Llega acá. Eso es uno de los casos frecuentes. ¿Ya? ¿Qué está quemando en el tintero? Déjenme ver un segundito que es... Ya, parece que eso está más o menos redondeando la cosa. Sí, eso es toda lo que tenemos por ahora. Entonces, en la próxima sesión vamos a ver ejercicios de esto. ¿Ya? Revisen su materia y estamos viéndonos en la próxima sesión. Gracias, que estén bien.